Buenos días, niños y niñas del sexto grado de primaria del Colegio Leonardo da Vinci. Como ustedes me conocen, yo soy el profesor Alejandro Palomino, encargado del curso de Ciencia y Tecnología, y en esta oportunidad vamos a ver lo que son las proteínas. Miren, recordándonos, ya hemos visto lo que son los carbohidratos, los lípidos, que justamente son biomoléculas muy importantes que constituyen la materia viva, constituyen a los seres vivos, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a ver lo que son las proteínas. Las proteínas justamente son moléculas complejas que se encuentran en todos los seres vivos. Son moléculas cuaternarias. ¿Por qué decirse cuaternaria? Porque está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en un porcentaje del 16% más o menos. ¿Ya? Las proteínas provienen de la voz griega proteos, que significa primario. Miren, la unidad fundamental de cada proteína son los aminoácidos. Acá están, chicos, aminoácidos. ¿Y cuántos tenemos en las células? Tenemos más o menos 20 aminoácidos, las cuales constituyen diferentes tipos de proteínas. Miren, ahí están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el chon justamente. Estos van a formar lo que son proteínas, pero ayudados con otros compuestos más, como en mismas cantidades, como el hierro, el magnesio, el cobre y el zinc. Con todo esto van a formar justamente los diferentes tipos de proteínas ya que se encuentran. Miren, los aminoácidos son estructuras justamente nitrogenadas que contienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos aminoácidos en un conjunto de 3 van a ingresar a una estructura llamada ribosoma que se encuentra dentro de la célula, va a ingresar y van a formar los distintos tipos de proteína, de acuerdo a la necesidad de las células. Las proteínas justamente se están unidas por un enlace peptídico, miren acá está, chicos, un enlace peptídico, ¿ya? Acá está, enlace peptídico. Recordando, los carbohidratos se unen por un enlace glucosídico porque es de glucosa a glucosa, entonces por eso se llama un enlace glucosídico. Los lípidos se unen por un enlace lipídico, lo que viene del lípido, y las proteínas se unen por un enlace peptídico que viene de justamente proteína. Miren, ¿qué estructura, profesor, tienen las proteínas? Miren, tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando hablamos justamente de la primaria, es una estructura lineal en la cual están conformadas por aminoácidos, ¿ya? Esta cadena se encuentra en orden, por ejemplo, acá vemos la lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, etc., ¿ya? Cuando hablamos de una estructura secundaria, vamos a ver que hay dos tipos. Hay una que se llama hélice y la hoja plegada. Acá estamos viendo justamente lo que es la estructura de lo que es la doble hélice o una alfa hélice, ¿ya? En la terciaria se origina cuando la atracción entre los grupos se encuentra en la hélice plegada, casi como esta lo estamos viendo así, en una hélice plegada que pueden ser globulares o fibrosas. Acá se encuentran justamente las proteínas mayormente musculares, lo que es la actina y la miosina, que nos permiten justamente la contracción y relajación de los músculos. Ah, ya, profesor, muy bien. Y la cuaternaria, en la cuaternaria justamente van a formar estructuras complejas, ¿ya? En la cual se le dice polipeptídicas. ¿Por qué? Porque es una cadena larga de proteínas, por ejemplo el colágeno y la queratina. Profesor, ¿qué es la desnaturalización? Miren, chicos, cuando hablamos del proceso de desnaturalización, es justamente cuando las proteínas se llegan a degradar, a romper enlaces y dejan de existir. Por ejemplo, si nosotros agarramos el huevo, es una proteína concentrada. Si nosotros lo cocemos o lo freímos este huevo, ya deja de ser proteína justamente enriquecida. Hay mínimas cantidades que se queda de proteína, pero no es el 100%. Por eso ustedes sabrán o habrán visto, habrán preguntado que muchos de las personas que hacen, que son atletas, consumen el huevo crudo. ¿Sí? Agarran un vasito, agarran 3 huevitos, lo revientan y se lo toman así. ¿Por qué? Porque justamente lo que están haciendo es que están consumiendo proteína, ya, 100%, como decir, proteína. En cambio, si nosotros lo cocemos, estaremos consumiendo proteína, sí, pero ya no al 100%, ¿ya?
Lo que pasa es que la temperatura desnaturaliza lo que son proteínas. Tiene que ser una temperatura óptima para cada tipo de proteína y para que pueda justamente cumplir su función. ¿Dónde se encuentran, profesor, las proteínas? Miren, la mayor parte de las proteínas se encuentran concentradas en lo que son las carnes, ya, en los huevos, en la leche y sus derivados, las leguminosas y especialmente en los frutos secos. ¿Cómo es eso, frutos secos? En las pasas, en las pecanas encontramos justamente lo que son proteínas. Pero en realidad lo encontramos en todo lo que son nuestros alimentos, ¿ya? Pero, miren, por ejemplo, encontramos en pequeñas cantidades justamente en plantas de tallos verdes. Lo encontramos en un 2 o 3%, ¿ya? Pero ¿dónde encontramos mayormente? En lo que son las carnes. ¿Qué propiedades tienen las proteínas, profesor? Mire, solubilidad. ¿Qué significa? Se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes débiles estén presentes. Se aumenta la temperatura del pH, se pierde la solubilidad. No son casi estos son solubles cuando no aumenta su temperatura. Si aumenta su temperatura, como ya les dije, ya lo que va a hacer es degradarse. Ya va a dejar de existir. Tiene una capacidad electrolítica. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué es electrolítica? Ya. Cuando hablamos de eso, tiene una capacidad, o las proteínas tienen una carga negativa, ¿ya? Que se pueden trasladar hacia el polo positivo, y eso lo vamos a ver justamente en lo que son el ADN. El ADN justamente está formado por proteínas, pues, ¿ya? A eso se le dice lo que es electroforesis, porque como tiene una carga negativa, lo que es el ADN, siempre va a seguirse o se va a trasladar a lo que es el polo positivo. Ustedes saben que los polos contrarios se atraen, ¿verdad? Muy bien. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica. ¿Por qué? Porque justamente actúa como un catalizador. ¿Qué significa? Acelera reacciones. El profesor dice que también actúa como un amortiguador de pH. ¿Qué es pH, profesor? Es el punto isoeléctrico, ya, de diferentes sustancias que se da, ¿ya? ¿Qué significa? Pueden ganar o perder electrones, y eso lo hemos visto en química, ¿ya? Pero ahora vamos a verlo más detenidamente en química y ahí les voy a explicar más detenidos, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Qué proteínas más frecuentes se encuentran, profesor? Las albuminas, ¿ya? Son solubles en agua. Cuando estas se calientan, ¿ya? Se vienen a coagular. ¿Qué significa? Es como si formarían una gelatina, algo así. Lo encontramos justamente en la clara de huevo, ¿ya? En los vegetales y algunos animales también, ¿ya? Muy bien. La albumina especialmente se crea. La clara de huevo es albumina pura. Y ustedes hagan la prueba. Cuando nosotros agarramos agua, lo queremos mezclar con el agua, sí se va a mezclar, pero va a formar una estructura media coagulosa, media gelatinosa, ¿verdad? Las globulinas, profesor, son insolubles. ¿Qué significa? No se pueden mezclar con agua, pero se disuelven en sustancias o soluciones iónicas. Por ejemplo, la sangre. La sangre justamente es rica en globulinas, ya por eso de glóbulos, viene de eso. Esta globulina, si la sangre yo lo agrego agua, lo que se va a hacer es formar un coágulo, una gelatina compacta justamente, ¿ya? Profesor, el colágeno es muy importante no solo para nosotros y eso está en boga, o muchos habrán escuchado que mamá, papá consumen lo que es colágeno, por lo que va a ayudarnos es que justamente nuestra piel sea más elástica. Ya, profesor. Y que justamente, ¿qué es el colágeno? Es la gelatina, pues. A veces nosotros consumimos, mamá ha hecho de repente una sopita de pollo y vemos que está la patita del pollo, ¿verdad? La patita del pollo es muy rica en colágeno y es justamente, eso ayuda a lo que es elasticidad de nuestra piel. Y eso se debe consumir bastante, ¿eh, chicos? Las elastinas constituyen los tejidos elásticos de las arterias y tendones. A diferencia de los colágenos que no se transforman en gelatina. Pero miren, esta elastina lo encontramos justamente en nuestras venas. Justamente por eso nuestras venas son elásticas, para que pueda ingresar lo que es la sangre y esta sangre pueda llevar los diferentes componentes a todas nuestras células. Las queratinas, profesor, las queratinas se encuentran muchas veces en lo que es forman estructuras duras, complejas, como son los pelos, plumas, uñas, pezuñas, casco de los animales, etc. ¿Qué clasificación tiene? Fibrosas, globulares y mixtas, ¿ya? Las fibrosas, estas se encuentran justamente formando lo que son las uñas, el colágeno y la fibroína de la célula.
Las globulares, justamente lo que hemos visto, la albumina del huevo, la caseína, la actina y la miosina, estos justamente son proteínas que se encargan de la contracción y relajación de los músculos. Cuando yo voy a correr, justamente actúan lo que son estas proteínas globulares, ya que son la actina y la miosina, y mixtas. Forman parte también de lo que son fibrosas y globulares a la vez. Por su composición química pueden ser las proteínas simples o conjugadas. Simples justamente como la insulina. La insulina es una hormona, pero toda hormona también es una proteína. Esta insulina lo que tiene la función es de regular la degradación justamente del azúcar. Si esta insulina no se encuentra dentro de nuestro cuerpo, no se puede degradar azúcar y se produce una enfermedad llamada diabetes, ¿ya chicos? Cuando hablamos de conjugadas, ya, acá encontramos diferentes proteínas con un grupo prostético. ¿Qué significa, profesor? Que estas van a producirse a partir de lo que son aminoácidos. ¿Qué funciones tienen? Función enzimática. Cuando hablamos de enzimas, las enzimas son las que aceleran reacciones, degradan justamente diferentes tipos de estructuras para que nosotros podamos realizar el metabolismo celular. Cuando hablamos de metabolismo celular, hablamos de la producción de energía, y eso no se olviden, ¿ya, chicos? Cuando hablamos de función estructural, las proteínas van a formar estructuras dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colágeno, que se encarga justamente de la flexibilidad de la piel, de los ligamentos, de los huesos, articulaciones, ojos y uñas y cabello, ¿ya ves? Entonces, estas forman estructuras justamente complejas, ¿verdad? Cuando hablamos hormonal, como ya hemos visto justamente, algunas proteínas regulan justamente lo que es las funciones de ciertos compuestos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, les decía lo que es la insulina. La insulina regula justamente los niveles de glucosa o de azúcar dentro de lo que es la sangre. Y si no se encuentra esta insulina, va a producir lo que les dije, esa enfermedad llamada diabetes. Función de transporte. Las proteínas se encuentran en lo que es la membrana celular de las células. Acá vemos los fosfolípidos. Estas proteínas que vamos a sacar van a regular, van a permitir que ingresa o no lo que son sales minerales, agua dentro de lo que es zona extracelular a la zona intracelular. Estas van a regular justamente. Función de movimiento. Gracias a lo que es justamente las proteínas nosotros podemos correr, relacionarnos, movilizarnos. ¿Por qué? Justamente por estas proteínas de amina, actina y miosina. ¿Ya, chicos? No se olviden, la actina y miosina. Función de reserva. Cuando hablamos de reserva vamos a hablar de la ovoalbumina de la clara del huevo. Ya, la albumina de la leche justamente. Ya, profesor. Entonces, justamente acá hay una sustancia de reserva muy, muy grande, lo que es la leche materna. Ya, el calostro, que está formado justamente por proteínas. Función reguladora, profesor. Cuando hablamos de función reguladora, hablamos de lo que son las hormonas. Estas hormonas van a regular diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la testosterona, que se encuentra, que es una hormona que regula lo que es las funciones de los hombres, y el estrógeno y progesterona, que regula las funciones de las mujeres. Ya, profesor. Entonces, las proteínas también tienen una función reguladora. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de la sangre y es la encargada de proporcionar el color rojo a los glóbulos rojos justamente. ¿Qué fuente de energía tenemos? Pues vamos viendo nuevamente. La fuente de que incluyen bastante, o sea que contiene bastante proteínas son la carne, como el huevo, los derivados de la leche, ¿no? ¿Verdad? Ya productos lácteos como el queso, yogur. Las leguminosas, para hacer recordar nuevamente, estas poseen más o menos alrededor de 20 tipos de aminoácidos. ¿Qué enfermedades se pueden relacionar con el consumo de proteína? Más bien, cuando no consumimos proteínas se puede producir alteraciones del sistema renal, desnutrición. Una persona puede estar justamente con no haber consumido estos, produce lo que es anemia, ¿ya? Ciertas alergias, como al huevo o pescado, a causa de lo que hay deficiencia de proteínas. La osteoporosis, justamente, ¿por qué? Porque nuestro hueso ya no está debilitado a causa de que no consumimos muchas proteínas. Ya, chicos, entonces espero que les haya gustado la explicación acerca de lo que son las proteínas. Y ya nos estaremos viendo en las clases virtuales con la cual ya vamos a implementar para que nosotros nos podamos ver, interactuar y ustedes nos pueden hacer preguntas, ¿sí, chicos? Entonces, hasta la siguiente clase del curso de
ciencia y tecnología.